Nosotros lo que hacemos es escrutar la red. Eso es ahora se le está llamando monitorización. Se le llama también webmetrics. No webmetrics como hemos escrito, pero me hizo gracia la cosa y lo dejé pasar, ¿no? Es métrica de la web. La métrica de la red lo que hace simplemente es analizar los flujos de información entre emisarios, o sea, usuarios que están produciendo información y las personas que lo leen. Como así dicho, pues es una cosa que obviamente, objetivamente, pues tiene un cierto interés. Y ahora lo que simplemente voy a hacer es describiros por qué es posible generar y a qué niveles de desarrollo, o digamos, de conocimiento técnico y de inversión financiera es posible desarrollar ese tipo de proyectos. Y os sorprenderéis porque realmente el nivel técnico que se requiere para desarrollar un proyecto de estas características es muy poco y el nivel financiero que se requiere es nulo. Ya sé que ese nulo no es exactamente cero, ¿verdad? Es el vacío cuántico, que no es exactamente la nada. Hay una cierta cantidad de inversión, pero ahora veréis que espero demostraros que no es una cuestión muy exagerada. Bueno, lo primero que tenéis que ser conscientes es que cuando cualquiera de vosotros abrís el ordenador y os conectáis a lo que llamáis Internet, que por cierto sí tiene una definición. Tiene una definición. Claro, estoy completamente de acuerdo con lo que él ha dicho, pero digamos la definición estándar, digo por si la queréis ver, es toda la información que se transmita por el protocolo TCP/IP. Diréis, esto es muy técnico, sí, pero tiene su gracia y es por lo siguiente. Ese protocolo simplemente es una forma de transaccionar datos entre productores de información y lectores de información. Esos datos funcionan de la siguiente manera. Cuando vosotros encendéis un televisor, ¿bien?, y os ponéis a ver un programa, desde luego la emisora no tiene absolutamente ninguna idea de que vosotros estáis viendo ese programa. Hacen falta sistemas de medición que, bueno, a veces se instalan en la casa de los televidentes para que ciertas empresas que se dedican a eso, que es digamos, la monitorización, pero en el medio analógico clásico, puedan decir, mira, fulanito, que es de clase media o que vive tal, o que es de extracción social humilde o de que tiene un alto nivel de estudios, está viendo ahora, a esta hora exactamente, este programa. Hace falta instalar ahí un aparato. ¿A que no se oye? En Internet, cuando vosotros hacéis una consulta, muchas personas, es una pregunta que siempre hago cuando doy estas charlas o cuando introduzco las primeras clases de los cursos que yo doy en la facultad, muchos estudiantes o muchas personas tienden a pensar que la consulta de una página web en Internet sigue el mismo proceso. Es decir, es como el acto de encender un programa y ver la tele. Y es justificado que se piense que es así, pero no es así, no se parece de hecho en nada, y es por el protocolo TCP/IP. ¿Vale? Lo que vosotros hacéis cuando realmente consultáis una página web es hacer una llamada telefónica. En esa llamada telefónica vosotros estáis diciendo, buenas, mira, mi nombre es tal y cual, y quiero que tú me envíes los datos de tu página web porque la quiero ver. ¿Vale? Entonces, la persona que la máquina que os está mandando esa página web que vosotros habéis solicitado, os dice, hola, fulanito, te voy a mandar lo que me has pedido, pero él sabe perfectamente qué te está mandando y que te lo está mandando a ti. ¿Bien? Por tanto, las transacciones de información en el mundo digital no son como las transacciones de información pasivas completamente, digamos, vistos desde el destinatario final, que se producen cuando vosotros os movéis en el ámbito analógico clásico, es decir, la televisión o la radio. Esa es la primera cosa. Y esto es así por esa definición de Internet a la que he hecho mención antes. Internet es todas las transacciones de información que funcionan bajo ese protocolo. Y ese protocolo exige que alguien descuelgue el teléfono. Es así de sencillo. Por tanto, no hay anonimato en Internet. Diréis, oh Dios mío, me espían. A ti no, a tu máquina. Que nadie va a saber. Si no os autenticáis con la huellita dactilar, que es una cosa que se ha eliminado en los ordenadores porque hubo una gran reacción en contra, por cierto. Es decir, las transacciones de información en Internet nunca son anónimas. Entonces, os voy a enseñar por qué es interesante. Voy a intentarlo hacer aquí así a pelo, a ver si me sale.
vamos a visitar simplemente la página web del ayuntamiento. Ahora no está funcionando. No está funcionando. Bien. Vamos a poner simplemente... Esta es la página del ayuntamiento. Y esto es lo que, ahora ya lo sabéis, ha llegado a vuestro ordenador después de que yo haya hecho una llamada telefónica a una máquina que es donde el Ayuntamiento de Mata-Alpino tiene depositada esta información. Esa máquina recibe el nombre de servidor, tampoco es una maravilla, y no se distingue básicamente mucho de un ordenador estándar, salvo que a lo mejor, pues, digamos, no tiene carcasa, no tiene una serie de cosas y necesita refrigeración. Eso es Sergio, por ejemplo, del que os he hablado aquí, creo que le dije el fin de semana anterior. Es una persona que es experta precisamente en el mantenimiento de servidores. Sabe perfectamente de qué va esa historia. Entonces, lo que realmente os ha llegado, no sé si habéis visto lo que he hecho, os aconsejo que seáis usuarios de ratón derecho, ¿vale? Y siempre hay una forma de pulsar el botón derecho del ratón, es el que os da la clave de lo que se puede hacer. A ver. Perfecto. Aquí no os deja, ¿por qué? ¿Por qué Google Chrome no permite? Qué gracia. No. Ya está. Ver código fuente de la página. Ya me estaba yo empezando a enfadar con Google. Daisa, yo es que no uso este navegador. Eso es lo que os ha llegado. Ya sé que es un galimatías y no se ve nada. Bien. Creo que estos días de atrás habéis oído hablar de metadatos, ¿verdad? Metadatos lo habéis oído en relación al espionaje que el gobierno de los Estados Unidos estaba ejecutando sobre las transacciones en Internet. Eso es un sistema de metadatos. La página web del Ayuntamiento de Mata-Alpino en realidad es eso. Lo que ha llegado a vuestra máquina es eso. ¿Vale? Es todo eso. Esos metadatos son unas estructuras muy sencillas en las cuales, para que os hagáis una idea, por ejemplo, si yo quiero que en una página web aparezca el término Ayuntamiento de Mata-Alpino en negrita y muy grande, porque es lo que yo quiero que se destaque, yo utilizo un metadato. Ese metadato lo que hace es que es una etiqueta, se llaman etiquetas, tiene una apertura y un cierre, y dentro está metido Ayuntamiento de Mata-Alpino. Bien, ese metadato lo que le dice al ordenador es cuando tú te encuentres lo que viene a continuación de la apertura de la etiqueta Ayuntamiento de Mata-Alpino hasta donde pone el cierre de la etiqueta, le vas a aplicar el formato muy grande y en negrita, por ejemplo. Eso es un metadato. Entonces, ¿qué hacemos los desarrolladores? Lo que hacemos los desarrolladores es que sabemos interpretar metadatos. Nosotros vemos las páginas web por dentro. Ya sé que esto es una cosa un poco incómoda. Yo no llego a casa y veo esto, obviamente. Pero nosotros trabajamos sobre este tipo de cosas. ¿Quién más trabaja sobre este tipo de cosas? Google trabaja sobre este tipo de cosas. Él antes ha mencionado la burbuja, la burbuja del .com, ¿no? Que se produce en parte porque, yo me acuerdo perfectamente de aquel momento, porque muchas personas, muchas empresas se dan cuenta de que hay un valor económico en lo que se conoce como el access point, ¿no? El punto de acceso de un usuario a la red. Es decir, si yo me convierto en el punto de acceso de un usuario a la red, yo digamos, reúno a un número muy grande de usuarios que generan automáticamente un valor en el sitio. ¿Por qué? Porque cuando te conectas al ordenador entras por ahí. Y los que estábamos en la universidad en ese entonces dijimos, vamos, no podéis preguntarnos a todos. Todos decíamos lo mismo, están locos. No inviertas en esto. Yo me acuerdo haberlo dicho a familiares míos, voy a invertir. Digo, no lo hagas. No me hicieron caso, claro. Estás loco. Digo, no lo hagas. Dice, ¿pero y eso por qué? Digo, porque ya está Google. Nosotros ya conocíamos Google y ya sabíamos que Google tenía una filosofía que simplemente hacía inviable el modelo económico de los puntos de acceso. Ozu, Terra, todos estos grandes puntos de acceso no estaban ofreciendo realmente ningún valor añadido. ¿Por qué? Porque Google sabía escrutar los metadatos. Google había fabricado una cosita que se llama un spider, una araña,
simplemente es un pequeño programita que tú insertas en la red, lo inyectas, ¿vale? Y va pegando brincos de páginas a páginas y va clasificando y almacenando metadatos en servidores que son de la propiedad de Google. ¿Bien? Esa es una idea, era la idea completamente. Ahí está, digamos, el primer origen de la métrica de la web. Google sabe perfectamente lo que la gente está leyendo porque tiene estos pequeños spiders, estos pequeños arañitas, que van constantemente saltando de página en página, siguiendo los enlaces, y a través de la interpretación de los metadatos va sacando conclusiones que almacena en bases de datos, que son las que nos responden cuando nosotros tecleamos en la barrita de búsqueda de Google un término. Es así de sencillo, no tiene más misterio, ¿vale? Ahora bien, el modo en que Google indexa esas páginas web es el secreto industrial más caro de la historia en estos momentos, desbancando a Coca-Cola. ¿De acuerdo? Y hay otro que pugna en estos momentos, que es el posicionamiento de los trending topics de Twitter, de lo que hablaré un poquito después. Entonces, ¿de qué forma puede un analista de la red, por ejemplo, evaluar quién nos está visitando y de qué forma o cómo se producen los flujos de información? Por ejemplo, puede hacer un spider, puede fabricar un spider. ¿Quién puede fabricar un spider? Pues yo puedo hacerlo. Quiero decir que no hace falta un gran nivel tecnológico. Y diréis, bueno, sí, porque tú seguramente das clase en una facultad de ingeniería informática y has estudiado informática. No, yo soy filósofo. O sea, esto es una cosa que me da mucha vergüenza decir a veces, pero en otras no. Esta es una. Mi formación es una formación completamente humanística, con un poco de trampa, porque me dedico a la lógica. Y entonces eso tiene que ver con las matemáticas, pero mi inserción en el mundo digital se produce de una forma completamente colateral y, desde luego, no tiene nada que ver con una formación académica previa. De hecho, los padres de la red no eran informáticos en su mayoría, básicamente porque no existían facultades de informática. Esos han venido después y, por cierto, las facultades de informática, ahora ya no, pero hasta hace unos años el profesorado mayormente procedía de físicas o de matemáticas, lo cual podía ser un cierto problema en algunas ocasiones. Bueno, no sé si os queda claro, por tanto, que la red es un medio abierto a la exploración. Es decir, no hace falta tener nada más que los recursos técnicos y una máquina que te sirva para analizar datos. Esta es la forma completamente gratuita, completamente independiente, completamente a pelo, por así decirlo, de analizar los flujos de información en la red. Y es extremadamente interesante, extremadamente interesante. Y ahora os voy a hablar de otra forma que es un poquito más dependiente, pero probablemente tiene más impacto. Y es cómo los desarrolladores transaccionamos con las redes sociales. El modo en que los desarrolladores transaccionamos con las redes sociales admite dos formas de trabajo. Una es esta directa. Por ejemplo, yo puedo acceder, es que no sé si aquí lo voy a poder hacer fácilmente. No, aquí no lo voy a hacer. Puedo acceder a mi perfil de Twitter, ¿de acuerdo? Yo accedo a mi perfil de Twitter y puedo hacer exactamente lo mismo que he hecho ahora, darle el botón derecho del ratón y acceder al sistema de metadatos. Bien, con eso yo puedo analizar, por ejemplo, la actividad de una serie de usuarios. Puedo hacerlo porque simplemente puedo ver lo que están tuiteando y puedo verlo por dentro. O, y esta es la pena, os iba a enseñar cómo es un tuit por dentro, pero lo tengo aquí en esta máquina porque necesita un poquito de código. O puedo hacer otra cosa. Y aquí es donde viene la gracia y donde las empresas, digamos, están trabajando de forma intensiva y están sacando dinero. Yo lo que puedo hacer es pedirle a Twitter, señores de Twitter, ¿podrían ustedes, por favor, darme acceso a su base de datos? Y vosotros diréis, ¿te van a cobrar? Pues no, es lo que decía él antes, no te cobran. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna prisa en hacerlo. Antiguamente hablo hace menos de un año, que eso es antiguamente en Internet, ni siquiera te pedían saber quién hacía la pregunta. Es decir, tú accedías a la base de datos simplemente conociendo algo que se conoce como API, Application Programming Interface, ¿vale? La Application Programming Interface simplemente es un lenguaje que digamos, el propietario de una red social en estos casos, ¿no?
establece para transaccionar entre un desarrollador y la base de datos de esa red social, donde tenéis vuestros datos de Twitter y donde tenéis vuestros datos de Facebook, porque esto vale para las dos, ¿vale? Las APIs son distintas, es decir, los modos de transaccionar información son distintos, pero esas dos grandes redes sociales funcionan básicamente del mismo modo. Ahora, desde hace, ya os digo, menos de un año, Twitter, si quieres hacer algo mínimamente serio, te obliga a darte de alta como desarrollador. Y entonces lo que tú haces es lo siguiente, a través de un pequeño programita que tienes que saber fabricar. Dices, señores de Twitter, miren, soy fulano, que estoy dado de alta en sus bases de datos con este identificador. Y les juro por Dios que lo estoy haciendo de buena fe. Todo esto es verdad, o sea, se hace en código, claro, y lo estoy haciendo desde una máquina segura. Y quiero que me digan ustedes cuáles son los últimos trending topics del dominio España, se llama el Wait España, por ejemplo. Pues mira, son estos. Bien, y ahora quiero que de cada uno de esos me dé usted los 10 primeros y me los ordene por el tipo de máquina desde la que se ha emitido esa información. ¿Veis? Todo ese tipo de preguntas se pueden hacer. O, por ejemplo, quiero que me digáis quién ha leído el último tuit del Ayuntamiento de Matalpino. ¿Qué es lo que ha respondido? ¿Cuáles son las palabras que ha utilizado? ¿Qué es lo que le ha gustado o disgustado? ¿Desde qué máquina y a qué hora? ¿Vale? Ese es el tipo de información que nosotros fabricamos. Y ese es el tipo de información que nosotros almacenamos, estudiamos, escrutamos, vertemos en informes mediante técnicas de análisis estadístico unas y otras, digamos, son simplemente sentido común, y le devolvemos al usuario que nos lo pide. Diréis, pues esto habrá montonazos de empresas que lo están haciendo, no tantas. La razón es la siguiente. Cuando vosotros entráis en una página web, por ejemplo, buscando un viaje barato, Rumbo, en fin, las conocéis todas, ¿no? Queréis hacer un viaje, se os ha ocurrido a última hora que os queréis ir a Bruselas a oír un concierto de ellas. Entonces os metéis en una de estas páginas. Estas páginas lo que hacen es que automáticamente tienen un spider, tienen una arañita, ¿no?, que salta a las páginas web de todos los sitios que ellos tienen catalogados de Iberia, Air Europa, Ryanair, etcétera, etcétera, y extraen la información, la cocinan y os la dan. Todo eso pasa obviamente en milésimas de segundo, claro, pero es lo que hace. Para monitorizar hace falta tiempo. La monitorización es un proceso lento. Y además es intensivo en espacio, consume espacio de almacenaje. Por tanto, el Ayuntamiento de Matalpino, yo no le puedo crear un entorno en el que él llegue sin habérmelo avisado antes y me diga, hombre, quiero que me digas en los últimos 6 meses quién me ha consultado, por qué, desde dónde, qué es lo que más le ha gustado, cuántas menciones tengo en Twitter, porque yo no se lo puedo dar. Yo os diré, eso me lo tenéis que haber dicho hace 6 meses. Si a mí hace 6 meses me decís que queréis una monitorización, ¿vale?, yo fabrico lo que llamamos una semilla, fabrico una semilla que ceba una base de datos. Esa base de datos crece y almacena toda la actividad, de la cual yo luego te voy a dar a ti un informe. Pero me lo tenías que haber dicho antes, y desde el momento en el que tú me lo empiezas a decir hasta que vas sacando los informes, yo te voy a estar cobrando, porque es trabajo para mí, es trabajo para mi máquina. Yo trabajo una sola vez, pero necesito espacio de almacenaje. ¿Cuánto? No mucho, esa es la verdad, no mucho. Nosotros hemos hecho, el trabajo más tocho que hemos hecho fue un seguimiento hiperintensivo. Cada 6 minutos consultábamos los trending topics de España durante un mes, en un ordenador personal, de la universidad, es decir, un ordenador muy limitadito, y funcionó perfectamente. Aguantó, es verdad que lo llevamos un poco al límite, pero aguantó una base de datos de 2 millones de registros. Pues con esos volúmenes de datos son volúmenes bajos para lo que supone un proyecto industrial en el que, bueno, uno ya tiene un servidor grande y tiene otra serie de condiciones y bases de datos un poquito más escaladas, ¿no? Entonces, ese es el tipo de nicho, ¿vale?, en el que nos estamos moviendo ahora. Nosotros lo hacemos a un nivel investigador. ¿Por qué lo hacemos a un nivel investigador? Porque, curiosamente, no hemos encontrado en el ámbito profesional o en el ámbito de la empresa nadie que se atreva simplemente a alojar esto en algún sitio.
En este caso yo lo veo desde el otro punto de vista. Yo lo que veo es toda la investigación que la Universidad Española produce simplemente no va a ningún sitio porque a la empresa española, lo siento decir, no le interesa. Nuestras oficinas de transferencia de resultados de investigación se llaman así, OTRIs, ¿no? Son siempre unidades florero. Nunca han conseguido, salvo en contadísimas ocasiones, sacar proyectos hacia afuera. Son estudiantes de últimos cursos y algunos investigadores, algunos profesores que han investigado allí, los que se están atreviendo ahora a hacer startups o spin-offs o como se les quiera llamar, este tipo de pequeñas iniciativas que, como veis en este caso, tienen coste prácticamente. Pero ¿cuál es el coste que puede tener para un grupo que se decida hacer, por ejemplo, una empresa de monitorización? A ver, si contratáis un servidor, no lo tenéis vosotros, yo siempre prefiero tenerlo, pero contratéis un servidor, a lo mejor con 200 euros al año os sobra. Y fabricar el software que necesitáis. Pues hablar con nosotros, por ejemplo. Os garantizo que el software que nosotros fabricamos se hace en código libre, con lo cual no hemos tenido que pagar absolutamente nada por ese software inicial. Y conocer cómo se fabrica, ¿no?, esas semillas, cómo se hace, hombre, claro, hay que saber programar. Tenéis que hablar con expertos, pero esos expertos hay muchísimos que están en condiciones de hacer ese tipo de desarrollos. Y el resto simplemente es dar presentaciones razonables. Los últimos precios de informes que yo conocía, que algunas de las empresas que ya han dado ese paso están pidiendo, rondan entre los 2.000 euros por seguimientos entre periodos de una semana y 6 meses. ¿Vale? 2.000 euros por informe, son 10, 15 páginas. Y, hombre, nosotros que nos dedicamos a eso hemos visto los informes que dan y la mitad es mentira. O sea, lo garantizo, la mitad es mentira porque no, hay datos que no se pueden saber. Hay datos que no se pueden saber o no se pueden saber de un cierto modo. ¿Vale? O sea, hay que saberlos de otro cierto modo, que desde luego esas empresas no son nada transparentes a la hora de informar de cómo los han obtenido. Con lo cual deducimos que son extrapolaciones sobre datos, pero no son datos reales. Por tanto, ahí tenéis un mundo que vais a ver crecer y que se dirige a multitud de agentes en la red, empresas privadas, corporaciones locales de diverso tamaño, ministerios, universidades, grandes y medianas empresas que quieren saber simplemente cómo y de qué manera, uno, están llegando a sus potenciales clientes y dos, de qué manera pueden mejorar esa forma en que llegan a sus potenciales clientes. Ahí hay un mundo que simplemente se está desarrollando ahora, está en cambio constante, porque Twitter, curiosamente diréis, ¿y qué tíos, qué generosos son, qué imbéciles, ¿no? ¿Qué les pasa? No cobran por esto. Lo acabarán haciendo. Porque en el momento en el que ellos deciden cambiar una sola coma de la API, de la Application Programming Interface, es decir, del modo en que yo hago la pregunta, me arruinan todo el trabajo que yo ya he hecho. El miedo que nosotros siempre tenemos es que se les ocurra sacar la versión 1.2. Empezamos a trabajar con la versión 1.0, tuvimos que migrar a la 1.1 y rehacerlo todo, y simplemente estamos temiendo que se les ocurra pasar a la 1.2. ¿Por qué? Porque nos tocará volverlo a hacer. Ahí es donde está el gasto en inversión. Ahí se os lo advierto. Como tú no tengas un equipo de 5 o 6 personas a las que puedas contratar durante una semana full time, tu modelo puede verse resentido porque simplemente te chafan el trabajo de extracción de datos que estás haciendo. Os pondré un ejemplo práctico y dramático, ¿vale?, de cómo nosotros podemos transformar en valor el tipo de seguimiento de los flujos de información que hacemos en la red. Durante el periodo que rodeó me acuerdo que fue las concentraciones del 20 y tantos de octubre del año pasado. Ahora no me acuerdo exactamente porque hemos hecho varias de esas. Nosotros estuvimos analizando de una forma, ya os digo, muy intensiva, cada 6 minutos. Cuando digo muy intensiva lo digo porque Twitter no permite rebajar la frecuencia
con la que un desarrollador hace una pregunta a su base de datos por debajo de una cierta cuota, si tú bajas por debajo de 5 minutos, lo considera un ataque. ¿Vale? Ya sé que esto resulta raro, es decir, ¿cómo por preguntar? Es por lo siguiente. Daos cuenta qué ocurre si un tío pesado se está llamando cada 5 minutos y tenéis que descolgar el teléfono. Es lo mismo. Es una forma de bloquear un servidor. Se llama ataque por denegación de servicios y es el que ha hecho, por ejemplo, Anonymous en los últimos tiempos. Se pone una serie de máquinas que en un determinado momento, todas a una, hacen una pregunta, solicitan una página web a un servidor. El servidor en ese momento se sobresatura, tiene una unidad de medida que se llama MTU, que ha sido superada, y detiene la transacción de datos. El servidor cae, se llama. ¿Vale? Entonces, Twitter, para evitar, para distinguir entre ataques y preguntas legítimas, nos pone un nivel determinado que son 5 minutos. Entonces, nosotros hacemos una pregunta cada 6 minutos a Twitter España sobre cuáles eran los trending topics. Y hacíamos un seguimiento, una evolución que es interesantísima. Eso es, de verdad, os digo que es una de las cosas más bonitas que yo he hecho en investigación de campo, ¿no? en red. Hacemos un seguimiento de periodos críticos, ¿no? de nuestra historia política, de cómo se estaban fabricando esos Twitter, esos trending y quién los estaba fabricando. Bien, observamos que había uno que era Rajoy cobarde, ¿vale? Que se escribía, claro, que se escribía, en la primera hora detectamos 6 formas distintas de escribirlo. En la segunda hora quedaron dos formas distintas de escribirlo. Y a partir de esa segunda hora solo se escribía de una forma. ¿Qué había ocurrido? Evidentemente era un tuit muy espontáneo, un hashtag muy espontáneo. ¿Bien? ¿Por qué? Pero la gente no se estaba poniendo de acuerdo en cómo escribirlo. ¿Vale? Pero la gente quiere hablar de eso. Y te vas dando cuenta, cuando tú estás siguiendo a través de Twitter, Rajoy cobarde, ¿no? La evolución de un proceso determinado de protesta, que se están concentrando casi todas las intervenciones en una forma concreta de redactar. Nosotros sabíamos que eso se iba a convertir, o pudimos ver, que se iba a convertir en un trending topic de larga duración. Los trending topics de larga duración nunca sobrepasan las 24 horas seguidas. Twitter los corta. Pero lo sabíamos a partir de la segunda. ¿Por qué? Porque se producía el fenómeno que llamamos de tweets mutantes, o hashtags mutantes. Los hashtags mutantes son estos, en los cuales hay distintas formas de redacción, que luego se unifican, ¿vale? Porque unos fagocitan a otros, unos devoran a otros, entonces se unifican en una única tendencia de larga duración. Pues si en ese momento Presidencia del Gobierno hubiera contratado nuestros servicios, ya los hubiéramos advertido con 23 horas de antelación sobre que iban a estar 24 horas en el candelero con ese hashtag, porque sabíamos que ese era un hashtag de larga duración. Es decir, tenemos recursos de ingeniería social para anticiparnos al impacto que en Twitter se produce con ciertos asuntos. Y simplemente esto es un ejemplo de monitorización. Es decir, lo que te da el conocimiento de cómo se comportan los flujos de información cuando simplemente abres las orejas, almacenas la información y la evalúas y la filtras. De estos ejemplos hay muchísimos. Puedo contar muchos otros casos de cómo eso tal. ¿Hay empresas que están dispuestas a pagar por eso? A ver, los partidos políticos, los grandes, claro, tienen gabinetes que se dedican a eso. El día de la huelga general nos partíamos de risa viendo cómo La Razón entromba en combate con comisiones obreras, UGT y Presidencia del Gobierno que se dedicaban a calentar la red a un régimen vertiginoso, fue una cosa maravillosa. Tú veías, anda, mira. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos fichados grandes tuiteros, ¿vale? Que sabemos que en cuanto se ponen en marcha va a pasar algo. Simplemente tenemos un avisador, oye, fulano está trabajando. ¿Y sobre qué habla? Sobre esto. Dirigimos rápidamente el foco hacia allá, empezamos a extraer información. Ese tipo de estrategias hay muchísimas formas de convertirlas en valor. De hacer avisos en tiempo real, que anticipan la reacción de una corporación, que anticipan la reacción de un partido político, de una gran empresa. Y ese es, digamos, el nicho económico que está empezando a ser explotado ahora. Y lo único que os quiero decir es, uno, es una obviedad que es un nicho económico porque la información es poder, lo estáis viendo. Dos,
no requiere un nivel tecnológico elevado y 3, no requiere una capitalización elevada. ¿Vale? Simplemente requiere creer en que ese proyecto tiene sentido. Que es una cosa que en este país, estoy terminando, que es una cosa que en este país nos cuesta mucho por razones seguramente históricas. No solamente en este país, yo creo que en todo el Mediterráneo, tenemos cierta dificultad en transformar en valor las ideas que tiene la gente, sobre todo en ámbitos, hablo del ámbito académico, pero también en su casa, claro. Mientras que en el mundo anglosajón, en Centro Europa, en el norte de Europa, son mucho más permeables a ese tipo de transacción porque tienen una cultura que seguramente no ha penalizado ese tipo de circulación o de transformación de las ideas en valor. Y eso es una cuestión sobre la que quizá deberíamos hablar y que a lo mejor no es si la universidad tiene una oficina de transferencia de resultados de investigación o no, o si estamos más dispuestos o menos dispuestos a trabajar, o si nos dejan, que a veces no nos dejan, hacerlo en transferencia de investigación, sino simplemente una cuestión de cultura del emprendimiento, que es algo que creo que estamos empezando a desarrollar ahora, pero no teníamos ni antes. Yo con esto termino y ahora